Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. En realidad, encantado de volver a recibirlos el día de hoy. Hoy tenemos la charla 101 de Proyectar. Estamos muy felices de que hoy sea un número muy especial y que tengamos a un gran experto, una persona con mucho conocimiento del tema que vamos a hablar hoy. Muy contentos, felices de que estemos acá una noche más y que Dios nos haya dado la oportunidad de poder hoy acercarnos más a agregar valor a la vida de los arquitectos de Costa Rica y a los que no son arquitectos también acá, que están en el chat, también para ustedes, que esta charla sea de gran valor. Hoy tenemos a don Cristian Prieto. Cristian Prieto hoy nos va a hablar sobre los criterios para la correcta elección y especificación de pisos y muros de vinilo para el tráfico pesado. Él representa a la casa Poliflor. Don Cristian, muchísimas gracias por, primero que todo, estar en Colombia y hacernos esa charla internacional y prestarse para poder agregar valor a la vida de los arquitectos y a las personas que estamos acá. La semana pasada también tuvimos una charlista internacional, hoy nos toca con usted y estamos muy agradecidos de que usted haya tomado su tiempo para poder darnos y enseñarnos el día de hoy sobre ese tema que es importantísimo. Bienvenido sea y estamos a la orden. Muchas gracias, arquitecto Gerardo, muy amable. ¿Se escucha bien? Arquitecto, ¿me confirma, por favor? Se escucha Perfecto. perfecto. Bueno, pues darle las gracias a ustedes en Proyectar porque definitivamente estos espacios que están creando, estábamos hablando un poco antes de empezar esta presentación de ese importante proyecto que hay en Costa Rica de conectar y de hacer networking con todos los profesionales de la construcción especializada en Costa Rica. Me hablaba de que son muchísimos los que están conectados a través del grupo y también aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube, que de pronto no pueden estar aquí en el Zoom. Entonces, pues bienvenidos a la charla. Mi nombre es Cristian Prieto, como le dijo el arquitecto Gerardo, agradeciendo el espacio y estas iniciativas que en América Latina marcan la diferencia. No solamente en Costa Rica marcan la diferencia, arquitecto Gerardo, sino que a nivel LATAM, que yo represento varios países para Polyfloor de Inglaterra, soy gerente en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Veo que este grupo de profesionales interesados en una velada, en una noche como esta de profundizar en conocimiento, es algo que es loable y que espero que se replique en otros países. Bueno, yo soy administrador público de profesión, no soy colega de ustedes, arquitecto, pero desde la administración pública y desde la experiencia de más de 15 años en especificación, instalación, ejecución de proyectos, discusión, debate de proyectos con ingenieros y con arquitectos, he logrado consolidar un estatus de conocimiento importante que quiero compartir con ustedes hoy y que sé que algunos que estoy viendo, caras amigas en el grupo y en la invitación desde el Zoom, ya han escuchado algunos de estos avances, pero hoy la idea es profundizar un poco más y entrar en detalles técnicos que les van a gustar bastante. Entonces, bueno, como lo decía el arquitecto Gerardo, y para entrar en materia, yo estoy en Colombia, estoy viviendo actualmente en Bogotá, pero soy de Cali, Valle del Cauca. Seguramente han escuchado en Costa Rica Cali, porque nos conocen muy bien por ser la capital mundial de la salsa. De allí soy de oriundo, pero vivo en Bogotá hace un tiempo. Aquí en Colombia, bienvenidos todos nuestros hermanos de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de pisos institucionales y es importante para mí mencionar a Fulser. Fulser Inmobiliario es nuestro distribuidor oficial en Costa Rica. Así que cualquier, digamos, extensión de conocimiento, profundización que quieran lograr, vamos a tener al final el QR de Fulser para que se puedan contactar directamente con ellos y por supuesto mis datos en Colombia y para que me contacten desde Costa Rica. Bueno, ¿qué es un piso institucional? ¿Y qué es un piso Cristian, de uso comercial? Sí, señor. Cristian, perdone, se me olvidó mencionar, Ok. si hay alguna consulta que la pueden hacer de forma inmediata, la dejamos para el final. ¿Cómo te gustaría? Inmediatamente. Yo pienso que entre más interactivo, mejor. Ok, entonces compañeros, si alguien tiene alguna pregunta, o puede escribir en el chat y yo le hago la pregunta a Cristian o levantan la mano y pueden conversar todo lo que quieran. Perfecto. Eso me Muchas gusta, que sea más gracias. como un conversatorio, estoy disponible. Claro que sí. Bueno, los pisos institucionales y comerciales tienen unos criterios, de eso se trata la charla. Tenemos que hoy evaluar cuáles son esos criterios, porque no podemos pensar, y el primer paradigma que quiero que, digamos, ataquemos, rompamos y sobrepasemos, es pensar que los acabados arquitectónicos, que es finalmente lo que el usuario percibe a través de los sentidos de la piel, como decía Platón, a través de los sentidos del cuerpo y del humano, es que exploramos la vivencia del mundo.
y los arquitectos saben muy bien que todo es hábitat al final. Y lo que habitamos es lo que finalmente también sufrimos o lo que gozamos. Y no podemos pretender que un acabado arquitectónico de uso institucional, primero, sea solamente una lide o un campo de saber del arquitecto. Tendría que ser algo que transversa distintas disciplinas, incluyendo la ingeniería civil, porque al momento de especificar un proyecto, tendríamos que pensar en muchos efectos en el usuario final. Y esos efectos no solamente están en la piel de la edificación, que son los acabados arquitectónicos, sino que están en todo un sistema, que empieza incluso desde la estructuración, mampostería, desde la misma cimentación de la edificación y cómo todo va a afectar o beneficiar al usuario. Pero cuando hablamos de uso institucional, y aquí quiero ser muy claro, nos encontramos con unas variables importantes. La primera es que vamos a tener un nivel de tráfico alto, o sea, muchas personas transitando una misma área, ejerciendo un proceso abrasivo muy alto a través del mugre que traemos en el calzado y demás del exterior a las áreas interiores. Entonces no podemos pretender que un acabado de uso doméstico o residencial sea el mismo que se va a utilizar en un institucional o comercial o industrial. Esa distinción parece obvia, pero da la casualidad que no es tan obvio, porque en muchos países de América Latina encontramos hierros en la especificación y encontramos que especificamos lo mismo para todo. Entonces, si una cerámica nos parece agradable y bonita y como es un material aparentemente duro, lo especificamos para todo sin tener en cuenta criterios de ergonomía, ecosostenibilidad y otras cosas que vamos a hablar como seguridad, durabilidad, facilidad de mantenimiento y costos de mantenimiento. Empiezo con una cifra. Las estadísticas nos hablan de que el 90% del costo de un producto no es cuánto yo invierto en él al principio. Estoy hablando de acabados institucionales, sino cuánto me va a costar mantenerlo en el tiempo. O sea que si el costo de mantenimiento es el 90% del costo de un producto y el 10% solamente en el tiempo, el costo inicial de inversión, ustedes como arquitectos y yo como especificador deberíamos tener mucha atención al momento de especificar un acabado. Ya empezamos allí a hablar también de otra variable que se indexa, que es la rentabilidad. Vamos a entrar en materia entonces. Bueno, la colaboración de esta presentación, como les dije, es con Fulcer. Como les decía, mi profesión es administrador público. Estoy en Costa Rica dispuesto para ustedes. Yo creo que voy a estar en septiembre presencialmente y vamos a poder trabajar con Project Art en varias cosas que ya vimos comentando de hacer sinergia para que sigamos en el debate y la extensión del conocimiento en lo posible. Aquí están mis datos. Este WhatsApp es de Colombia. Si lo anotan así, tal cual van a poder charlar conmigo directamente, conversar. Aquí está mi correo electrónico y nuestra página web de Polyflor. Y ya les voy a contar quién es Polyflor. Polyflor es un participante muy importante en Costa Rica de los acabados institucionales. Somos una fábrica inglesa que desde 1915, hace más de un siglo, producimos acabados para el sector institucional, comercial e industrial, pensando en unos criterios que vamos a ver a continuación. Entonces somos uno de los líderes globales en producción y exportación desde Inglaterra para distintos países y por supuesto para Costa Rica. Somos los pioneros en varios tipos de materiales, ya los van a ver, pero sobre todo somos conocidos por ser los líderes en los pisos en rollo de 2 metros de ancho por 20 de largo o distintos formatos, pero en esos grandes formatos que funcionan para el sector institucional y comercial, lo vamos a ver por qué. Este es nuestro centro de acopio, es una foto en Manchester para que vean un poco cómo nuestro criterio de ecosostenibilidad, tanto en el centro de acopio como en la producción, por ejemplo, esta es la planta de producción que tiene incluso un lago y los lagos tienen peces muy bonitos y grandes y es el agua que recircula para toda la producción. Es una producción muy limpia y tenemos unas certificaciones de producción desde la cuna de los productos muy avanzadas como la A más BREEAM, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Entonces, entremos en materia. Un piso o un muro para uso institucional tendrá que tener unos criterios muy importantes, pero el primero será el estético. Qué interesante pensar en la biofilia, por ejemplo, que es un concepto que ustedes como arquitectos en este momento hay mucha resonancia atrás de la biofilia, que yo lo podría resumir siendo un poco atrevido en que la biofilia es pensar en acabados y en colores que se acerquen a los colores naturales. Qué interesante cuando uno llega a un área institucional o comercial, hablemos de una clínica, un hospital, un hotel, un comercio, estoy hablando de tiendas, estoy hablando de centros comerciales, y que cuando usted llegue tenga colores que se asimilen a lo que su subconsciente humano le recuerda como algo natural. Ejemplo, piedras naturales. Qué interesante pensar en colores como las piedras naturales, qué interesante pensar en colores como el agua, como los azules de la naturaleza, como los verdes, como los colores tierra, como los colores tipo piedra, ¿no? Esa biofilia sería un criterio interesante en la estética.
pero no solamente por biofilia. No sé si sabían, pero los colores, por ejemplo, en el sector institucional hospitalario, se ha hablado de que los colores aportan o no a la curabilidad del usuario, del paciente en un área institucional. Ustedes tuvieron una charla muy interesante de alguien que me antecedió sobre la iluminación y cómo aporta a la curabilidad de un paciente, por ejemplo, hospitalario. Ok, los colores y la percepción en los colores pueden generar alerta en un usuario, rechazo en un usuario, o al contrario, sentirse fraterno y cobijado por la edificación. Y esa biofilia además tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, tenemos unas colecciones en Polyflor, fabricado en Inglaterra, que son dementia friendly, o sea, que están pensadas para que personas con enfermedades demenciales, más de 100 patologías, tengan un cierto alivio o ayuda al momento de llegar a una institución, no tener alertas. Por ejemplo, este estudio que se hizo con una universidad de Manchester reveló que si usted en los pisos, por ejemplo, coloca muchos contrastes, el usuario se siente en alerta porque percibe que el piso, por ejemplo, se está moviendo o percibe que hay insectos cuando son pisos muy granulados con contrastes, que hay insectos o bichos, de alguna manera, algún microorganismo en el piso y eso genera alerta, pero esas alertas no se manifiestan. Hay más de 100 patologías de demencia en las que los pisos podrían ayudar a contribuir a su curabilidad o a su no alteración en un área institucional. Y 100 patologías son Alzheimer, estamos hablando de pérdida de memoria, estamos hablando de demencias, estamos hablando de demencias de seniles y demás. Esas más de 100 patologías de demencias podríamos desde Poliflor contribuir a través de un estudio que se hizo en que los colores, por ejemplo, no reflecten la luz. Aquí me voy a conectar un poco con mi antecesora. No sé si sabían, pero la reflectividad de la luz tendría que evitarse en una institucional y comercial porque el usuario percibe que el piso, por ejemplo, y los muros están mojados y esto le da una percepción de inseguridad o de capacidad o facilidad de resbalarse. Y la idea es que el usuario se sienta seguro, no solamente que esté seguro, sino que se sienta seguro evitando caídas. Entonces, ¿yo cómo puedo aportar para que el usuario se sienta feliz y cómo al momento de ingresar, ergonómico y su percepción sea de calidez, por ejemplo, en un área a través de los colores? Muy bien, lo que están viendo son colecciones reales de Polyflor, son obras reales, como son formatos gigantes en los rollos, por ejemplo, ustedes pueden combinar y hacer una cantidad de diseños, cualquier tipo de locura que se les ocurra pueden hacerla, de marcaciones, señalizaciones, incluso hay clientes muy avanzados que en el sector institucional están usando la señalética en los pisos y en los muros con los mismos materiales de vinilo nuestros. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de vinilos que producimos que pueden imitar la madera, por ejemplo. Sin usar un árbol natural, pueden tener la textura, la beta diferenciada en distintas zonas para que no se repita, y esa inteligencia, digamos, natural, impresa en un piso vinílico de tráfico pesado institucional. También tenemos acabados especializados para cocina industrial, por ejemplo, que tienen un criterio de seguridad para que el usuario no se resbale. Ya vamos a entrar en materia para conocer las normatividades que rigen estos pisos, porque hay normatividades. Y esa es otra cosa que en esta charla quiero dejar claro. Vamos a ver muchos estándares, pero no quiero que se abrumen con eso, sino que dejar un preámbulo para que cuando ustedes como arquitectos se especifiquen un proyecto, tengan claridad que no es lo mismo cualquier tipo de uso o de área en una institución. Por ejemplo, si hablamos de la institución hospitalaria, que es una de las más complejas, incluso más compleja que un búnker, tenemos producción alimentaria o alimenticia, entonces vamos a requerir un piso en el que el usuario no se resbale con aceites, con harina, con huevos, con leche, con agua caliente, que no se resbale porque debemos evitar las caídas, pero que además de eso sea aséptico. La cocina de la producción industrial de alimentos debería ser considerada aséptica, casi como un laboratorio, porque precisamente allí es donde más podemos producir, digamos, infecciones o proliferaciones de infecciones. Entonces, tenemos un piso especializado para un área como esta. Por ejemplo, un laboratorio o una zona odontológica que requiere un control de estática debería requerir otro tipo de estándar y de material. La idea de Poliflor es brindarle a ustedes para el sector institucional, hospitalario, comercial, educacional, hablemos de universidades y de pisos para colegios, una solución para cada zona. Y la idea es que con nosotros y con Fulser puedan encontrar una solución porque no todos los pisos de PVC ni no todos los pisos de vinilo son lo mismo. En Costa Rica, por ejemplo, usan muchas tabletas pequeñas que se conocen como BCT. Esas tabletas vienen muy del uso de Estados Unidos, que son fabricaciones de tabletas homogéneas de 30 por 30, pero ese no es un piso continuo, por ejemplo. Así que si bien puede aguantar el tráfico, me toca sellarlo, ya vamos a hablar de ese tema, pero además no es un piso continuo, no cumpliría algunos estándares o normatividades locales en Costa Rica para áreas de asepsia, por ejemplo. Pero miren, por ejemplo, estas son fotos de pisos vinílicos reales. Estamos de Polyflor, estamos buscando darle esa calidez al usuario en donde se puede dar esta calidez sin exigencia de normatividad de asepsia. Esto se los muestro para que sepan que también existen estas soluciones y todo esto que ven es para tráfico muy pesado, tipo mall,
tipo centro comercial o aeropuerto u hospital. Un hospital es el tráfico más pesado porque tenemos tránsito de ruedas, de camillas, de sillas de ruedas y de personas 24/7, igual que el aeropuerto. Entonces son los tráficos que uno siempre nombra para especificar o dejar claro que el tráfico o el material está pensado para un uso muy intenso. Muy bien, el primer criterio. Los acabados de piso deben ser durables, al extremo, como la edificación o la institución misma. Entonces aquí pongo una obra de Omar Rayo, que es un pintor y un escultor vallecaucano de mi tierra de Colombia, que básicamente lo que nos está diciendo a través de esta mullida huella del viento es como hay un continuo, ¿no? Un eterno continuo. Muy bien, en la institución hay un devenir constante y las patologías que se presentan en el sector institucional y comercial son más o menos prevalecientes, casi que siempre permanecen. Permítame que hay una persona escribiendo aquí en el chat. ¿Estos pisos tienen alguna protección contra abrasivos como ácido? Muy buena pregunta. Edier, gracias por la pregunta. Quiero responder de una vez esta pregunta antes de que se nos olvide. Efectivamente, tenemos unos pisos especiales para alta resistencia a químicos. De hecho, Polyfloor, cuando le entrega a usted la ficha técnica, también le puede entregar una tabla de resistencia a químicos en donde distintos ácidos, la pregunta tendría una contrapregunta, es ¿qué tipo de ácido, Edier? Pero si son los ácidos convencionales usados en sector institucional para desinfección o para pruebas, por ejemplo, de mezclas farmacéuticas y demás, efectivamente resiste. Y le vamos a entregar una tabla en la que le decimos qué le ocurre al piso, por ejemplo, a las 24, 48 horas o 72, en cuanto a tonificación, en cuanto a formato, en cuanto a afectación de textura superficial, y son altamente resistentes a químicos, y se lo vamos a decir en la ficha técnica por escrito. Entonces, sí son resistentes a químicos y a ácidos, por supuesto. Ácido nítrico, bueno, depende del ácido, hay un listado de ácidos que resistimos y si no está dentro de ese listado podemos hacer un testeo, generalmente se hace con laboratorios externos a nuestra fábrica en Inglaterra para que el usuario tenga tranquilidad de que los testeos son reales y también lo pueden testear ustedes en universidades o en laboratorios locales. Bueno, ya con ese paréntesis, volvemos a la durabilidad. La durabilidad, volvemos a decir, está relacionada directamente con el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a durar un acabado? Y todos sabemos aquí, ustedes como constructores y especificadores institucionales y comerciales, saben que es más costoso parar la operación, detener la operación de una institución o de un comercio o de una industria, que invertir en un buen acabado. Por eso es tan importante que antes de elegir un acabado arquitectónico para este tipo de uso y validar su durabilidad, se entre en una discusión técnica y se revisen muy bien los documentos del producto que se va a instalar. Porque cualquier vendedor local le va a poder decir, sí, ese producto resiste, pero eso no deberían decírselo a una institución. Deberían soportarlo en una ficha técnica, en un manual de mantenimiento, en un manual de fabricante y en una cantidad de soportes técnicos por escrito, además del manual de garantía. Por ejemplo, los pisos de Polyfloor ofrecen 10 a 15 años de garantía para tráfico súper pesado e institucional. Quiere decir que nosotros estamos tranquilos de que la durabilidad va a ser efectiva. Y esa durabilidad también tiene que ser resistencia a la abrasión. La abrasión es el proceso a través del cual dos cuerpos se unen y producen esta fricción. Ya veo el chat que acaba de ver otro chat. Esa durabilidad tiene que ver con la clasificación de tráfico. Estimados profesionales de la construcción, si hay ingenieros también bienvenidos y arquitectos, esta clasificación de tráfico no se la puede inventar ningún fabricante. Son normas internacionales y les invito a que tomen nota, por favor, y le tomen una foto a esto, porque la resistencia a la abrasión también está en una normatividad y el fabricante y el comercializador en Costa Rica se las tiene que soportar. La clasificación del tráfico también la tiene que soportar y el binder content, este es muy importante, que es el contenido del material pacificante de alta calidad, que es una normatividad nueva para pisos de vinilo, debe ser tipo 1 para tráfico pesado. Entonces no podemos aceptar para tráfico pesado de ninguna fábrica productos que no estén certificando esto, como yo les recomiendo que lo hagan, porque entonces vamos a tener un autogol y es muy probable que coloquemos productos que nos venden como productos institucionales, pero que me toque, por ejemplo, estar sellando. ¿Sellar qué es? Aplicarle acrílicos o ceras a un producto para que se defienda. Un producto institucional no debería tener consumo de otro producto químico para defenderse o para mantenerse bien, porque si es así, no es rentable. ¿Cuánto me cuesta a mí mantener por metro cuadrado un piso que toque estar sellando, puliendo y aplicándole acrílicos? Esas cuentas no se hacen, pero es muy importante hacer esas rentabilidades y esas trazabilidades, porque al final eso es lo que termina si un piso aguanta o no. Les voy a dar un ejemplo. Baldosa de grano o mármol, son hermosas,
son lindísimas para el piso, muchos clientes las usan en institucional, no son ergonómicas porque son pisos que pueden afectar las rodillas en la caminata constante al ser duros. Sin embargo, son estéticos, son muy bonitos y todo el mundo dice, son eternos, o sea, son durables. Pues hoy quiero revalidar eso, porque no es cierto que sean eternos y durables. ¿Por qué no es cierto? Porque las rocas naturales están pensadas divinamente para que sean filtros de minerales, de aguas, de una cantidad de metales y demás. Por eso cuando usted corta una montaña, la cantera saca esa veta tan hermosa al mármol, porque lo que hizo fue filtrar, o sea, absorbió y transportó. Ok, si ponemos un piso de estos institucional, ¿yo lo puedo poner virgen como viene de la montaña? La respuesta es que no. Tenemos que hacer un proceso de estronque para pulir la superficie y luego sellarlo. Ok, con la abrasión el sellante se retira, ¿cierto? ¿Y qué toca volver a hacer? Hacer el proceso nuevamente de destronque y selle por toda la vida útil del producto. Entonces es un piso eterno que dura 60 años, los 60 años tendré que estar sellando la superficie y las juntas de retracción o las juntas las juntas de la misma baldosa, porque si no hago esto, puedo tener manchas. ¿Qué es una mancha? Una mancha en un piso es una absorción. Quiere decir que si tengo un microorganismo, una bacteria, un hongo, allí también se puede acumular. De allí la Cristian, importancia de elegir, arquitecto Gerardo, por favor. sí, perdone, es que para concluir, el arquitecto Edier nos pregunta, dice que los ácidos serían orgánicos, cítricos y málicos. De Muy la bien, pregunta anterior, él te hizo la pregunta anterior del tema de la protección contra el ácido, abrasivo contra el ácido. Entonces, sí, replica el arquitecto Edir que si serían ácidos orgánicos, cítricos y ok, ok. málicos. No sé qué Muy significa bien. málico, pero usted sabrá más que yo. Sí, son los tipos de ácidos que existen y digamos que para responderle ayer tendríamos que ver, dependiendo de cada referencia de piso, si el ácido que usted va a utilizar en su área institucional o comercial la resiste. Le doy un ejemplo. Usted se antojó de una referencia nuestra que se llama Paleton PUR, que tiene 15 años de garantía para el sector institucional y que tiene 42 colores hermosos, que es aséptico, resistente a químicos, resiste bacterias, resiste hongos y demás, es totalmente aséptico y se termofunde en las uniones. La fábrica y Fulser le va a pasar a usted la resistencia a químicos de esa referencia específica. Entonces, la respuesta no puede ser genérica para todo el portafolio institucional, dependiendo de qué tipo de producto y con la tabla que le entreguemos. Si definitivamente no está el ácido en la clasificación que él nos pregunta, un orgánico, por ejemplo, podemos testearlo, pero tenemos muchísimos ácidos testeados, entonces va a depender de qué referencia y qué tipo de uso. Pero para darle tranquilidad, nuestros pisos son usados en los laboratorios de producción farmacéutica y hospitalaria más y universitaria más avanzados del mundo. Entonces, la resistencia a químicos es muy alta y son aprobados por sus científicos. ¿Listo? Ok. Segunda pregunta, para hacer un paréntesis. Juan Vicente Sandoval, no sé si arquitecto Gerardo iba a decir esta, Sí, sí, sí. ¿ok? Él pregunta que si podemos soportar el tránsito de montacargas para bodegas de aduanas. Muy buena pregunta y la respuesta es que los pisos vinílicos sí resisten el tránsito de montacargas, pero no son recomendables para ese tránsito, porque cuando el montacargas tiene todo su tonelaje, digamos, dispuesto, estamos hablando de 2, 3 toneladas, y hace un giro específico en una zona del rollo o de la tableta, puede producir una tracción para la cual no fue diseñado y se intenta levantar o desgarrar. Allí sería muy importante, si lo van a usar en montacargas, revisar el peso y el tipo de rueda específico. ¿Por qué también se dice esto? No sé si sabían, pero las ruedas de caucho negro pueden producir migración química con otros derivados de petróleo o PVC. En el caso de los pisos vinílicos, son policloruro de vinilo, van a tener migración química, o sea, se pueden manchar con una migración que existe, que no afecta para nada el comportamiento del material, pero que sí se nota esta mancha. O sea que yo no puedo parquear una motocicleta o un vehículo permanentemente en un piso de vinilo, nunca, porque se va a manchar en las ruedas justamente donde están. Entonces, estos montacargas podrían producir esa migración química, primera claridad, y segunda, dependiendo del tonelaje del montacarga, tendríamos que revisar si en el giro y la tracción que produce el material no intenta desgarrarse. Eso digamos como una salvedad, pero el tráfico sí lo aguantaría. De hecho, muchos clientes ponen montacargas, pisos de vinilo, pero nosotros hacemos un análisis del tipo de montacargas, cómo su rodamiento, el tipo de rodamiento, y hacemos recomendaciones. Entonces la respuesta es sí y no, dependiendo de la referencia. Y si usted está interesado en una bodega, nos puede indicar, porque por ejemplo en bodegas pasa mucho que, ok, donde llega la mercancía no utilizan un piso vinilo, pero sí en el resto del almacén y en las oficinas aledañas también, porque tienen mezanines.
Y los pisos de vinilo tienen una ventaja, resisten el tráfico, pero son muy livianos. Entonces, al no aportar tanto peso en áreas como mezanines o pisos falsos, son ideales, porque usted no tiene que hacer una gran estructura para resistir el peso de otro tipo de acabado. Espero que Juan Vicente, por favor, nos confirme si respondimos bien la pregunta y también Edier, y cualquier cosa podemos extender sobre el tema. Bueno, otra cosa para tener en cuenta la durabilidad, el método de mantenimiento. Veníamos hablando de que un piso duro no es necesariamente un piso de tráfico pesado, porque hay que defenderlo. El costo de mantenimiento es muy alto y nadie te entrega un manual de mantenimiento de un producto de esto. Se sabe porque venimos usándolo siempre, la cerámica igual, el porcelanato igual. Los pisos de vinilo de uso profesional, institucional y comercial, como los de Polyflow, sí ofrecemos un método de mantenimiento. Y le podemos decir al cliente, señor cliente, si usted pone este piso en el aeropuerto, que a propósito les quiero contar que hay dos salas, perdón, tres o cuatro salas, no estoy seguro cuántas son, pero hay varias salas de espera del aeropuerto de San José de Costa Rica, ya con pisos de Polyflow en las salas de espera. Si el aeropuerto le dice a Polyflow y a Pulser, que es el distribuidor local, queremos un piso para tráfico del aeropuerto, dígame cómo es el método de mantenimiento, le podemos decir, claro, tenemos un material que está libre de sellantes de por vida, no tiene que usar ceras nunca, que usted incluso lo limpia con detergentes pH neutro, con detergentes que no afecten las vertientes de agua, no es contaminante esos detergentes, sin tanta agua tampoco, y una vez el piso esté limpio, usted lo puede polichar a través de un proceso muy interesante que se conoce como dry buffing. No todas las referencias de Polyflow se pueden hacer, pero sí muchas. Nuestra tecnología PUR, con el sufijo PUR, tiene esta posibilidad y consiste que usted en la máquina izquierda que ven aquí, a la izquierda, en la presentación, la que tiene el disco pequeño, usted lava los pisos institucionales, hace el proceso de fregado. Cuando se seque el piso y esté limpio, y usted haya removido su detergente bien, lo haya enjuagado o removido, puede hacer un dry buffing, que es un pulimiento en seco. Y ese pulimiento es muy interesante porque usted no gasta prácticamente nada, solo le pone un pad rojo, ojalá de una marca reconocida que nosotros recomendamos, y debe ser rojo por el grupo de abrasión del disco, se lo pone a una máquina tipo brilladora entre 1000 y 2000 revoluciones por minuto y hace el proceso de pulimiento en seco. No requiere ningún sellante, ningún spray, absolutamente nada. Esta es una tecnología muy innovadora que al sector institucional le ha parecido espectacular en todos los países del mundo porque se vuelve un piso súper rentable. La estadística es que en 3 años usted ya recuperó la inversión de su piso de solo ahorro y mantenimiento, con el caso de Polyflow y los PUR. Entonces debería ser un producto rentable en la vida útil. Ese es el primer criterio. La durabilidad tiene que ver con abrasión, con resistencia al tráfico, certificada en fichas técnicas y en manuales, y también con el manual de mantenimiento. Entonces aquí desmitificamos eso que dicen muchos vendedores y especificadores. No, señor arquitecto, ese piso es de tráfico pesado. Sí, muéstrame el manual de mantenimiento. Porque si un producto me dice que es de tráfico y un alto performance técnico, debería decirme que el mantenimiento es sencillo. ¿No se les hace raro que a ustedes les vendan un vehículo y les diga que es ultra, la mejor gama del mundo del vehículo, pero que lo tiene que traer cada 1000 metros, cada 1000 kilómetros al taller para que lo revisen? Eso sería sospechoso. Muy bien, lo mismo pasa con los pisos y con los acabados de muro. Si un muro hay que retocarlo, mantenerlo permanentemente de forma costosa, no es un producto de tráfico pesado. Muy bien. La norma de producción de pisos homogéneos, que son los hospitalarios, los que resisten más químicos, es la EN ISO 10581. No nos dejemos engañar porque hay muchos avivatos en el mercado que están vendiendo materiales que no tienen esta normatividad, sino que son de otro tipo. Ya les voy a mostrar y dicen que sirven para el sector hospitalario, por ejemplo, y que son homogéneos. No es cierto. Hoy ustedes pueden tener la norma internacional que aplica para cualquier fabricante global. Con esta norma, ustedes van a tener el criterio de decir, un piso homogéneo, que son los que vienen en rollo, que son esta tipología de material, que es de una sola superficie, desde perdón, una sola composición, desde la superficie hasta la base, se tiene que ver en la ficha técnica que es fabricado bajo la norma ISO EN 10581. Y al momento de especificar, ustedes no tienen que nombrar ninguna marca. Ustedes podrían decir, yo quiero un piso homogéneo que resista químicos, que sea resistente a bacterias y a hongos, y que además sea en rollo y las uniones sean termofundidas para mayor asepsia, y además yo pueda generar algo que es muy importante, compañeros del sector institucional. Y es que muchas instituciones, por no decir que todas, deberíamos propender por poner cero superficies y cero rincones. O sea, generar media caña séptica. Estos pisos, al ser continuos, no tienen junta por donde se acumule el mugre o los microorganismos. Además de que son continuos, una sola superficie, se puede generar la media caña de forma continua de la base hasta la pared. Esto es muy importante. Aplica para colegios,
jardines infantiles, escuelas, universidades, por supuesto, hospitales, laboratorios de producción u hospitalarios, UCIs. La norma, de hecho, exige que haya media caña séptica. ¿Pero por qué lo exige? Porque la idea es que no haya rincones en donde no pueda acceder el mantenimiento de la limpieza y la asepsia, sino que sea fácil de limpiar y de mantener. ¿Ok? Esos son Cristian, los pisos homogéneos. Sí, señor. pregunta Luis Carlos, al De pulir el Juanapo. piso, al pulir el piso, ¿elimina algún tipo de rayón? Ok. Gracias por la pregunta, Luis Carlos, ya conocido y amigo. Arquitecto Gerardo, para responderles, efectivamente, en los acabados, si usted coge el microscopio y pone un microscopio en un porcelanato, incluso en el cemento, en el concreto, usted va a ver una micro rayadura. Los pisos de vinilo para tráfico institucional también van a tener micro rayadura. Esas micro rayaduras son canales que se hacen a través del proceso abrasivo. Entonces, me interesa mucho que tengan claro que efectivamente se pueden restaurar esas microrayaduras, generando que la superficie se restaure otra vez. O sea, si cogiéramos un microscopio antes de hacer el proceso pulido, estaría microrayado y luego estaría liso. ¿Para qué me sirve que esté liso? Para que el mantenimiento sea mucho más fácil y no se acumule allí el mugre. Porque si no, se empieza a ver rucio o manchado el acabado. Entonces, entre yo lo pula, más fácil va a ser mantenerlo e incluso menos lo va a tener que pulir. Entonces, la respuesta es que sí, pero no retira rayones profundos. En eso tengo que ser muy claro. Para rayones profundos de un mueble jalado de forma errónea o una mala práctica, esos rayones tienen otro tipo de práctica de remoción. Muy bien, aquí Eh, Edier nos está... Sí, por favor, arquitecto, ayúdeme con esto. no, dice Eddie, está muy interesante el tema. Quiero acotar respecto a la pregunta anterior. Sería en la industria alimentaria. Entonces, aplicaría FDA. El ácido viene de la fruta de la piña. Este piso no tiene tránsito. Muy bien. Buena pregunta, Edier. Tenemos un material especial para el sector industrial alimentario. Si usted es constructor de este mercado, le va a encantar el portafolio que tenemos para cocinas industriales, porque efectivamente tiene una excelente resistencia a ácidos, eh, a distintos químicos usados en la industria alimentaria. Gracias por el aporte, es muy interesante. Cristian, una Y la piña pregunta. es uno, pero por ejemplo, sí, Cristian, una pregunta. ¿Habrá alguna posibilidad de que usted nos pueda enviar, bueno, creo que toda esta presentación eh, para que mañana mostrarla en el chat de Proyectar? Segundo, catálogos, no sé si ustedes tienen catálogos que nos pueden enviar para nosotros. Nosotros tenemos un área de biblioteca y tenemos un área en la página de Proyectar también tenemos un área de biblioteca, que nos gustaría mucho que las personas tuvieran estos manuales virtuales para poder que tengan esta información un poco más rápida. por favor, cuenten con ella, con esa biblioteca. Además, también tenemos una biblioteca BIM, que a ustedes les está gustando mucho la biblioteca BIM porque pues es lo que ahora se está usando para la planificación de los proyectos. Entonces la tenemos efectivamente con toda la documentación online, así que no es necesario. Incluso, aquí hago un paréntesis, todo lo que les voy a enviar a la biblioteca virtual, si alguien está interesado en una muestra física para conocer la materialidad, entender los espesores del producto, las dimensiones y demás, podemos enviarles catálogos físicos a donde ustedes quieran. Cuenten también con eso, por favor, arquitecto Gerardo, Edier y los que estén interesados. Gracias, Bueno, Cristian. Nada más para contestar esta otra de que me pregunta nuestro amigo Brian Mesén, correcto. desde la bella ciudad de Pérez de León. La adherencia de estos pisos de vinílico a otros pisos se hace mediante aglomerantes tipo cola y qué espesor tienen en milímetros. Muy buena pregunta. Ya vamos a ver eso en la parte final, que es la parte técnica, Ok, que les va a gustar mucho. Voy a avanzar, pero le voy a responder rápidamente algo. Los adhesivos que se usan, estos pisos son ecosostenibles. Estamos hablando de que son 100% reciclables, todos, todo el portafolio de uso institucional de Polito. Y aparte de eso, tiene un criterio de economía circular, digamos, de total sostenibilidad. Así que no podríamos permitir que se adhieran con un pegante contaminante o tóxico. No es recomendable el uso de adhesivos de contacto amarillos con tolueno. Al contrario, debemos usar un producto acrílico, ojalá base agua cuando sea necesario, que no emita gases nocivos VOC. Los pisos nuestros no emiten gases nocivos VOC, ya lo vamos a ver, pero el adhesivo tiene que ser un adhesivo profesional para pisos de vinilo institucional, que cumplan con los criterios de adherencia, de ecosostenibilidad y que no contaminen al usuario.
Al final nos importa mucho que el usuario también esté tranquilo de que no tiene contaminantes por lo que no ve, que es lo que está debajo del acabado. Entonces la respuesta es que sí se hace con adhesivos especializados y en Polyflor ustedes van a encontrar un listado de adhesivos recomendados por cada referencia de piso. ¿Por qué? Si usted va a poner una cocina industrial o en un cuarto frío de congelación, un piso vinílico, es diferente a ponerle una sala de cirugía. Tenemos un acabado para sala de cirugía en donde el adhesivo tiene que ser conductivo, por ejemplo. Pero si usted va a ponerlo en un cuarto frío en donde la temperatura puede ser más 30 grados y menos 40, 50 grados, perdón, menos 20 grados y más 40, 50 grados, tiene que ser un adhesivo que resista esas oscilaciones de temperatura y esos rangos. No puede ser un adhesivo cualquiera, allí tendría que ser un bicomponente, un epóxico componente especial que existe y que podemos recomendarle algunas marcas que se encuentran localmente en Costa Rica. El espesor de los vinílicos en general es de 2 milímetros para uso institucional. 2 milímetros. Son súper delgados, pero están cumpliendo con la normatividad de un producto como una roca de 1 centímetro de espesor. Pero no todos son de 2 milímetros. Hay productos especiales con un foam o espuma abajo para mejorar la acústica. Ya lo vamos a ver en los heterogéneos. Y esos pisos pueden tener 3 milímetros. Estos son los heterogéneos. Y los heterogéneos se fabrican con otra normatividad, la NEN ISO 10582. El número cambia. Y esto es muy importante porque estos pisos a veces son más competitivos en costo inicial de inversión que los homogéneos. Pero no son productos que resisten tantos químicos como los homogéneos o que pueden tener algún tipo digamos, de desventaja en áreas de asepsia. Mientras que los homogéneos se pueden usar en áreas de asepsia totalmente, en el caso de los heterogéneos no. Pero la ventaja y la riqueza de los heterogéneos es que al venir por capas, usted puede tener una riqueza estética muy interesante. Va a tener productos tipo madera, tipo concreto, tipo pizarra, tipo cerámica, siendo vinilios, siendo ergonómicos y sin problemas que puede tener las baldosas. Entonces, estos heterogéneos pueden ser de 3 milímetros, 3,5, hay unos hasta de 5 milímetros, va a depender de cada referencia. El espesor de un producto no determina la resistencia al tráfico, sino determina otro tipo de construcción. En el caso de los vinilos, el espesor no significa la resistencia a la abrasión. Es más la capa de uso. Por ejemplo, en el caso de los heterogéneos, la capa de desgaste, que la debe decir el fabricante en la ficha técnica, debe ser de 0,55 milímetros en adelante, ojalá de 0,7 milímetros en adelante. 0,7 milímetros. Eso es para uso institucional muy pesado. Entonces tengan cuidado con estos pisos, porque los pisos heterogéneos son hermosos, en rollo vienen o en tabletas, pero muchos vendedores locales los venden para lo mismo todos, y como es PVC dicen que es resistente. No, tenemos que ir a ver que primero cumplan con la norma de producción, que es la AN ISO, eso aplica para todos los fabricantes, la 582, y segundo, en la ficha técnica les debe decir para qué clasificación de tráfico está diseñado. Yo sé que parece obvio, pero a veces no lo revisamos y le creemos al especificador, y eso no debería ser así, debería estar bajo una normatividad. Y también debe decirles el espesor de la capa de uso. Bueno, muy bien. Tenemos una tercera categoría de pisos. Estos son súper interesantes, que son los pisos seguros. Este es un criterio que casi no se tiene en cuenta y que, por ejemplo, en Europa es obligatorio. En Europa o en Inglaterra no se acepta ningún acabado que no tenga este criterio, porque las poblaciones son muy adultas y la capacidad, o más bien la capacidad de antideslizamiento es el primer criterio que se tiene en cuenta a la escogencia de un acabado institucional. Claro, es que en una institución están circulando muchas personas al día. Entonces usted imagínese si no tiene un piso que sea antideslizante y seguro de por vida, sino que tenga una texturita superficial, pero que con la abrasión y el tráfico se desgaste. Imagínense el peligro que significaría que si yo pongo un piso como arquitecto o como ingeniero para que los usuarios no se caigan alrededor de una piscina o en una ducha o en la cocina industrial o en un pasillo o en una circulación y yo estoy pensando que el piso es seguro, en un año se desgastó la superficie y ya se vuelve inseguro. ¿Cuántas demandas hoy en día se están poniendo de moda el tema de las demandas en instituciones por caídas? Y la estadística es abrumadora. En el mundo se habla de que más o menos el 30% de los accidentes en un área institucional o comercial son por caídas a nivel. Imagínense, o sea, tenemos un 30% de riesgo de que un usuario se nos caiga. Así que tendríamos que pensar en el criterio de seguridad. Ok, Polyflor desarrolla un portafolio especial que se conoce como piso seguro continuo. Es una frase un poco rimbombante, pero nos tocó ponerla así porque no todos los pisos seguros son continuos digamos, a lo largo de toda la vida útil del producto. Muy bien, los pisos nuestros sí tienen certificaciones de continuidad en todo el espesor. Quiere decir que el usuario desgasta el acabado y se encuentra partículas para que no cree ese aquaplaning
o ese deslizamiento a través del cual se puede caer. Pero cuando lo desgaste por la abrasión, sigue existiendo la partícula por todo el espesor del producto. A eso se le conoce como la norma del péndulo, que es llevar un péndulo a la institución y poner el acabado ya instalado y se revisa hasta cuánto frena. Le ponen como una especie de suela de caucho imitando la suela del calzado o lo hacen con un pie sintético imitando la piel humana, porque no es lo mismo antideslizamiento para pie calzado que antideslizamiento para pie descalzo. No es lo mismo para una cocina industrial que para, por ejemplo, una ducha en donde vamos a tener jabón, agua y el pie está descalzo. Pero tampoco es lo mismo para una rampa, por ejemplo, en donde tenemos grados de inclinación. Entonces, un piso seguro debería cumplir con todas las normas. La de rampa, la del péndulo, que esa no miente, porque si usted lleva el piso a los 5 años de uso, el péndulo le va a decir hasta qué rango es antideslizante. Y tenemos una tercera norma, que es la de los ciclos. ¿Cuántos ciclos resiste el acabado sin afectar sus características iniciales vendidas o fabricadas? Ese se conoce como la norma de los 50.000 ciclos. Muy bien, en Poliflor tenemos pisos seguros que aguantan hasta 1.000.000 de ciclos. Superamos, pero con creces, el 50.000 ciclos. Y en el péndulo exige que sea más 36 máximo para hacer un piso seguro. Nosotros tenemos pisos de más 55, súper seguros. Entonces, si tienen un acabado, quieren un acabado seguro para que sus usuarios no se deslicen, no se resbalen y aparte de eso estén cómodos, sea ergonómico, por favor invítenos a la discusión de su proyecto y vamos a poder adentrarnos en cada patología. Muy bien, hay otro piso, que es el piso de control estática. También lo ven mucho en Costa Rica, lo usan bastante. En este hay un gran debate, ¿no? Porque algunos le hablan de pisos antiestáticos, otros le hablan de pisos disipativos, otros hablan de pisos conductivos. Y resulta que efectivamente los tres son pisos distintos. Lo importante es que se diferencie un piso normal de vinilo a un piso de control estática. Es un tema muy técnico. Básicamente lo que hace es regular el omniaje que se produce por la abrasión y la fricción en un acabado y llevarlo a un polo a tierra. Cuando hablo de control de estática, siempre me voy a referir a un polo a tierra. La idea es llevar la estática al polo a tierra a través del piso, del acabado o de los muros. Muy bien. En el caso de Poliflor tenemos las dos tipologías, el piso conductivo, que es el que se requiere casi siempre en salas de operación, cirugía, en donde la piel humana ya es abierta y tenemos exposición constante al omniaje y al chispazo de la estática, y eso es muy peligroso, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto, sería delicadísimo, pero también tenemos otros pisos que son para cuidar los equipos, porque los microchips de algunos equipos hospitalarios, por ejemplo, o de laboratorios o de tecnología o de racks, son muy sensibles de data centers al contacto o a la descarga electrostática. Entonces, lo que busca el fabricante de esos tipos de equipos es decirle al usuario, le recomiendo que es un piso de control estática. Quien debe determinar si es disipativo o es conductivo no es el usuario. Quien debe determinar esto es la normatividad vigente local en Costa Rica y segundo, el fabricante que requiere el acabado con esta patología, con esta característica. Eso es algo Cristian, importante porque muchos clientes dicen, yo quiero poner este, pero resulta que no es lo que a veces nosotros determinemos. Sí, señor arquitecto. dice Josué Castillo que qué diferencia hay entre el N10581 y la EN1815. 1815. Bueno, 1815 no es ninguna de las normas que yo estoy nombrando, entonces no sé a qué hace alusión, No pero lo sé, cierto es que Josué, si será el que te equivocaste de número o puedes corregirlo, porque sí no, de menciona. pronto él de pronto vio la misma normatividad en los pisos conductivos, porque efectivamente es la misma. Ok. Si te estás refiriendo a eso, es la misma, no hay No sé si nos diferencia. puede aclarar, Josué, por favor. Vamos a ver si Esperemos que nos Josué. aclare y después, Listo. te vuelvo a preguntar. Perfecto. Bueno, aquí vamos a ver en esta pantalla otros pisos que están muy de moda, ¿no? Que están muy vistos ahora en áreas institucionales, comerciales y demás, que son las tabletas o listones. Estas tabletas pueden venir en distintos tipos de instalación, pero la invitación a los arquitectos es que no se preocupen tanto de cómo se instala un producto. Porque es que se pone de moda, yo quiero que sea un piso tipo clic. Oiga, pero el clic usted lo paga como usuario y como arquitecto y como ingeniero, pero el clic usted no lo ve. No, quiero que sea un piso autoportante. Un piso autoportante, ya les explico las diferencias, si tiene unas patologías especiales para, por ejemplo, pisos falsos. Y en Costa Rica se usan mucho estos pisos falsos o pisos elevados, que son esos que vienen por paneles y que usted pone el acabado y después con una ventosa lo retira para hacer inspecciones en el cableado y en las distintas áreas que necesite inspeccionar por debajo.
Eso es un tipo de vinilo. Tenemos pisos autoportantes. Pero lo que son pisos adheridos, o sea, usados con pegante y clic, la diferencia simplemente es el método de instalación. Lo importante aquí es que sea la normatividad que les estoy citando en esta diapositiva y que aparte de eso, la capa de uso desgaste para uso institucional y comercial sea de más 0,55 milímetros de espesor de capa de uso o 0,7 milímetros de espesor de capa de uso. Si ese es el espesor de la capa de uso y aparte certifican en la ficha técnica al fabricante que es para tráfico institucional y comercial pesado, podemos adquirirlo, no habría problema. Pero lo lamentable y lo triste es que muchos arquitectos e ingenieros no revisan esto y los vendedores o especificadores engañan y venden un piso residencial de PVC como si fuera un piso institucional de PVC. No podemos caer en ese hierro, porque no sé si han visto en Costa Rica, yo creo que no, porque ustedes son mucho más avanzados que otros países, como incluso Colombia. Aquí tenemos un efecto, y es que en compradores que compran en Asia, por ejemplo, sus materiales para las tiendas de retail, dicen, ah, vi un piso allí en ese expositor asiático, véndamelo que también lo quiero para mis tiendas. Y lo instalan y al poco tiempo se pone blanco, porque se acabó su capa de desgaste, porque se acabó su capa de impresión con el diseño, con el design de tipo madera o tipo concreto, y llegan al PVC blanco y se empieza a ver blanco. Si ustedes ven un PVC blanco desgastado, es porque el producto no fue bien especificado. Le vendieron un producto residencial para un uso institucional y comercial. Si usted compra un producto institucional y comercial con 10 o 15 años de garantía, que además esté certificado en ficha técnica de cualquier fabricante, esté tranquilo. Ese producto le va a durar muchísimos años, 30 o 40 años. Así como decimos, toda la vida. Y es un producto rentable. Pero si no lo hizo y se dejó convencer simplemente porque le dijeron que era PVC y que es tipo madera y que eso es lo que está en auge, puede tener una postventa. Entonces, el objetivo de esta charla es especificar o aclarar las normatividades para que no tengamos postventa. Y a esta diapositiva pueden tomarle la foto que quieran, que son las normatividades vigentes en distintos tipos de piso. El seguro antideslizante a base de partículas es el que les dije que es seguro de por vida. Esta norma es muy importante, porque a veces también hay especificadores que dicen, yo le vendo un piso antideslizante, todos los vinilos lo son. No es cierto. Puede que inicialmente sean antideslizantes, pero después con el tráfico se va a acabar la capa superficial de antideslizamiento y se vuelve un piso inseguro. Muy bien, un piso seguro tiene que ser a base de partículas y tendría que ser fabricado por la EN 13845, que es la norma del péndulo, que es la norma de los 50.000 ciclos que les nombré y que es la norma del test de rampa, para que en varios grados de inclinación no se caiga. Esto es muy importante. Lo mismo los rollos, ya vimos que los rollos homogéneos no es lo mismo que las baldosas homogéneas de BCT que se consiguen en el mercado, sobre todo en Estados Unidos. No es lo mismo. El producto en BCT es un producto muy antiguo que no está pensado para el sector institucional porque hay que sellarlo. Ya dijimos que un producto que hay que defenderlo, pues no es institucional realmente, porque me va a implicar mayor costo de mantenimiento. Sin embargo, se usa mucho porque estuvo de moda mucho tiempo. Entonces, para que sepan que ese no está fabricado bajo esta norma. Muy bien, si ya le tomaron foto o screenshot, voy a continuar. Hablemos de sostenibilidad porque esto es muy importante, ya estamos dando parte final a la charla. Un fabricante, cualquiera que les venda un acabado institucional, tiene que certificarles que tiene un ciclo de vida sostenible del producto. O sea, que desde la cuna vuelva a la cuna el residuo prácticamente, y que si no puede volver a la cuna porque está en otro continente, a nivel de disposición final en su país, en el caso de Costa Rica, sea reciclable, sea reutilizable en gran contenido o sea reciclable. Pero que aparte de eso la producción sea limpia. Muy bien, Poliflor les va a certificados que incluso aportan a certificaciones como la LEED, es muy importante que ustedes pidan eso, y el piso no emita gases VOC. Esto es muy importante. Ya aplica no solo para pisos, aplica para muros, pinturas, mobiliario, absolutamente cualquier acabado con el que el usuario va a tener que habitar. No podemos permitir seguir poniendo acabados en instituciones que emitan microgramos contaminantes de gases VOC. Y les va a dar una estadística muy cruda. Se dice que el aire interior, cuando usted se confina en una institución o en su casa o en donde sea que esté cerrado, es de 3 a 5 veces más contaminado que el aire exterior, aún con polución exterior. Imagínense eso. Quiere decir, para dimensionar la gravedad, que es cuando usted cierra y no hay circulación de aire, todos los acabados, la piel de la edificación está transpirando unos gases llamados VOC. Esos microgases o gases emitidos por los orgánicos y por los inorgánicos se activan con los cambios de temperatura en el día y son fotosensibles, así que con la luz también se activan, con la luz solar,
Y son de hecho los mayores productores de smog. Ese color amarillento del smog se produce por los VOC combinados con el dióxido de carbono. El olor a carro nuevo, ese olor tan rico, es VOC. Por eso se recomienda que cuando usted se suba al vehículo, baje de una vez las ventanas y deje que esos gases salgan. Son gases que pueden producir desde dolor de cabeza en el usuario del área hasta sangrado, pérdida de la memoria y una cantidad de problemas digestivos. Incluso hay algunos muy peligrosos, como el benceno, que son cancerígenos. Así que si usted trae un producto o instala o especifica un piso o un muro de dudosa procedencia por el precio, pregúntese qué va a pasar con la emisión de gases. ¿No será mejor comprarle a una fábrica certificada mundialmente, ojalá seria? En el caso de Polyfloor fabricamos desde Inglaterra, todavía todos nuestros productos. Ok, ¿no será mejor comprarle a una fábrica que le dé un certificado como la Florescore, que es esta certificación, Florescore, que es certificación de calidad óptima del aire interior? Se hace un testeo en un laboratorio externo de cuántos microgramos, digamos, emite nuestros pisos y no emite microgramos. De hecho, en este punto aportamos a LIT, que es uno de los puntos que revisa la LIT, la calidad del aire interior. Tengan muy en cuenta esto. Muy bien. Entonces, les recomendamos que para temas de sostenibilidad en proyectos institucionales exijan que aporte a BRIM, que tenga evaluación BRIM, que aporte a LEED o a cualquier certificación de ecosostenibilidad. Hay muchas. La LEED es como muy comercial porque Estados Unidos es quien la promueve y es una marca tiene muy buen marketing. Pero hay muchas certificaciones de ecosostenibilidad muy serias en cada continente o en cada país. Así que si ustedes tienen criterios de ecosostenibilidad en la construcción, va a ser muy chévere que los pisos de Poliflo le van a aportar a su puntuación. Muy bien. Para finalizar, vamos a hablar de un tema que aquí seguro van a surgir muchas preguntas o vamos a responder preguntas. ¿Cómo se alista una base adecuadamente para un producto institucional? Ya hablamos que el portafolio institucional, por ejemplo, el nuestro de Polyfloor, fabricado desde Manchester, Inglaterra, está pensado para una durabilidad de entre 20, 30 o 40 años y la garantía que le ofrecemos certificada por escrito y nuestro distribuidor local en Costa Rica y la legislación está respaldando esa garantía de 10 a 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tranquilos de que es un producto institucional para largo plazo, rentable y que usted no va a tener que estar reponiendo o removiendo, porque eso sería muy costoso para la institución o el comercio. Muy bien, pero no depende solo del piso o del muro. Tenemos que entender que el vinílico es muy delgado y hace parte de un sistema. ¿Cómo se alista adecuadamente ese sistema para que no tengamos posventas o patologías negativas? ¿Qué patologías negativas pueden tener los vinilos? Una, se despeguen. Lo ideal es que un piso sea adherido. Es lo ideal en el sector institucional. Los pisos flotantes, en algunas condiciones de uso, se recomiendan, pero no, yo no lo recomiendo mucho. He tenido posventas y he visto posventas en pisos flotantes. Lo ideal es que en el uso institucional se adhieran y los adhesivos deben ser ecosostenibles y recomendados por el fabricante. Eso es muy importante. Bueno, lo primero es que el antepiso o la base, o sea, la base sobre la cual yo voy a adherir el piso vinílico institucional sea homogéneo, heterogéneo, en tableta, en rollo de 2x20 institucional antideslizante o seguro, cualquiera eso que ya vimos en las normas, o el conductivo, debe tener alta dureza y resistencia a la compresión, a la tracción y a la fricción. Por ejemplo, para hablar de resistencia a la compresión, siempre recomendamos para uso institucional y comercial un antepiso con 3500 PSI a la compresión en adelante. No puede ser una mezcla de cemento cualquiera, ni un mortero cualquiera, ni un concreto cualquiera, porque él es quien finalmente nos va a aportar esas resistencias que el vinilo básicamente calca o respeta o continúa. El vinilo no va a aportarte resistencia a la compresión, a la tracción, a la fricción sí, a la abrasión, perdón, pero no a la compresión. Entonces, primer criterio para que el proyecto sea duradero y no tengamos posventas o patologías negativas, la resistencia a la compresión, tracción y fricción. Porque si no tenemos resistencia a la tracción, por ejemplo, pasa que con los carros de servicio, digamos en un centro comercial, usted está pasando constantemente carros en un hospital, camillas, esas cargas dinámicas hacen como que el piso se quiere despegar. Él no se va a despegar por el adhesivo si lo usaron adecuadamente. El problema es que el mortero o el concreto no aguante. Y si no aguanta la tracción, se va a deshacer. Y cuando se deshace el antepiso, pues el vinilo se suelta y tenemos abombamientos por este tipo de situaciones. No se diseñó adecuadamente un mortero o un concreto con las resistencias para un piso vinílico institucional que va a durar 30 o 40 años. Y tenemos ese paradigma muy latinoamericano y muy tropical de las líneas ecuatoriales del mundo, que es que los pisos duros no requerían eso porque son eternos y demás, ya revalidamos ese punto, además porque los vinilos son termoestables también y demás,
pero sin requieren ese antepiso adecuado. Muy bien, lo segundo, el antepiso debe estar, o esa base debe estar libre de humedad. Estos son productos poliméricos, van a sellar completamente el antepiso y no van a dejar transpirar ni sacar evaporaciones de este antepiso. La humedad debe ser máximo del 2% de humedad en concreto. Imagínense esto, o sea, quiere decir que está completamente seco. Primera situación que vemos en la construcción hospitalaria o institucional o comercial o en los aeropuertos, construyen con las fachadas abiertas y la humedad relativa, la humedad ambiente ingresa perfectamente a los cementosos y los cementosos son absorbentes, son sacados de cantera, ya habíamos hablado esto al principio de la charla, ok, entonces van a absorber la humedad relativa y no vamos a tener una cura adecuada. En este punto de la humedad, la primera recomendación que le hago a ustedes como especificadores y constructores es que le exijan al desarrollador del proyecto, y si son ustedes, lo respeten, los tiempos de cura. Yo sé que parece algo obvio, pero se puso de moda los acelerantes. Entonces ya las obras o los proyectos no están esperando el proceso de cura adecuado de un cementoso, sea un mortero, un concreto o cualquier producto de base que estén usando para nivelar o afinar, no esperan el secado, sino que le aplican aglomerantes o químicos para que seque más rápido supuestamente, pero estos acelerantes no secan el producto. O sea, no lo están curando. Lo que están haciendo es secar la superficie. Y los vendedores profesionales de productos químicos para la construcción deberían decirles, oiga, eso seca la superficie para la transitabilidad del material, más no está en el proceso de cura en el cual el mortero o el cementoso está llegando a su resistencia final y en el cual el producto está evaporando la humedad total. Acordémonos que esos productos cementosos requieren aglutinarse a través de la humectación. Esa humectación tiene que ser evaporada. Y si no lo es adecuadamente en sus 28 días o se habla de una semana por centímetro de espesor del cementoso, pues vamos a tener patologías o posventas negativas en el vinilo, porque usted una vez selle ese cementoso, pues no va a tener dónde transpirar y se va a bombar. Es una patología muy usual en los pisos de vinilo institucionales en países latinos, que no tenemos esa cultura de respetar los tiempos de los materiales. O que sí se respetan, pero no se controla la humedad, por ejemplo, con exposiciones a la intemperie, o por ejemplo con sobresaturaciones o cosas tan terribles como las que pasan en Colombia, que hacen una mezcla nueva encima de un mortero que ya estaba fundido o de un concreto. Entonces, se está sobrehidratando y nadie se da cuenta de esa hidratación. Una vez yo hidrate, tengo que empezar a contar el timer, el tiempo de cura, porque casi que, o el tiempo de secado y de evaporación, casi que inicia ese tiempo de cura. Ese tema de la humedad es muy importante, tendríamos mucho que hablar sobre estas patologías y cómo controlarlas, pero aquí solamente las voy a anunciar. Si tienen un proyecto en donde quieren que profundicemos, por favor me cuentan y podemos hablar en otro momento. El antepiso base debe estar nivelado y afinado adecuadamente para un vinilo de uso institucional. Claro, porque los pisos de vinilo que les he presentado son resilientes, son súper delgados y van a calcar perfectamente toda la superficie. Entonces debe estar muy nivelado y muy afinado. Tan afinado y tan nivelado como usted guste. Porque muchos clientes dicen, pero ¿cuánto? ¿Cuál es el criterio? Ok, hay una norma internacional como la ACTM que nos habla de más o menos en desnivel 3 milímetros en una regla de 3 metros, más o menos. Pero aún así usted podría ver concavidades y convexidades. Lo importante es que seamos estéticos y que el antepiso se ponga de forma adecuada. O sea, que sea agradable. Porque al final lo que les decíamos al principio, eso es un tema de acabado, es lo que el usuario va a transitar. Entonces, a veces por ahorrar costos, no se usan productos profesionales para nivelar y afinar. Nosotros sí lo recomendamos. Recomendamos la instalación de autonivelantes profesionales. Y existen ya autonivelantes que básicamente usted fundió su mortero concreto, él va a quedar con unos baches, por mejor maestro de obra o helicóptero que usted tenga, va a quedar con unos bachecitos, unas concavidades y convexidades. Lo recomendamos es que ponga después una corona de autonivelante de alta resistencia que termine de sellar todo ese sistema y que prepare la base muy bien para poner encima el vinilo. Ya les voy a mostrar una foto de cómo funciona este autonivelante. Cualquier marca pueden ustedes usarla de cementosos y ya tienen muchas marcas un portafolio para vinilos con autonivelantes. El antepiso no debe estar agrietado y fisurado. También se debe hacer un tratamiento adecuado y profesional de juntas y de dilataciones. Esto parece obvio, pero aquí viene una buena noticia. Yo no tengo que demoler un piso existente para poner un vinilo nuevo. Si usted tiene una cerámica bien instalada, con muchos años de antigüedad, que no está fisurada, que no está rota, no está coca o suelta, usted podría poner un imprimante, un autonivelante y luego el vinilo, sin necesidad de moler. Pero pasa sobre todo con los morteros o los concretos, que se agrietan y la grieta le está hablando al constructor. Es una forma en la que el cementoso está diciendo, oiga, me pasa algo, hay una patología. Y nadie la revisa.
No ponemos testigos, no analizamos si esa grieta está creciendo, si me está mostrando un asentamiento fuerte, a veces no se analiza, hasta que ya el problema es muy grave. Y ponemos un vinilo encima nuevo sobre estos morteros agrietados. Que se agriete es algo natural, puede ocurrir. Para que no se agriete tanto, se recomienda un diseño adecuado de juntas del cementoso que se va a instalar como antepiso. Esas juntas de retracción van a permitir que en el proceso de retracción, que es muy rápido y de cura, el cementoso no se fisure de manera irregular, sino que a través de las juntas disperse esa energía que tiene, esas energías que presentan su dinámica de cura. Entonces, si hay juntas de retracción, yo después ya no las necesito, pero sí debo ponerlas en el proceso de fundición de mi cementoso. Pero cuando no las necesite, tengo que tratarlas con un producto profesional de tratamiento de juntas. No con todo, es que nos hemos puesto como de moda que para todo es siliconas, para todo es una cola flexible, una cola ratón. No es cierto. Hay productos profesionales para patologías como juntas de dilatación o de retracción. Como también hay productos especiales cuando se agrietó. Se me dañó ese cementoso y se agrietó. Muy bien. Hay que analizar la patología y si se puede rescatar esa grieta, hay que inducirla, aspirarla muy bien y usar un producto que me amarre nuevamente el mortero y no puede ser el mismo cemento. Pasan muchas obras que tratan grietas con un aguacemento o una lechada de cemento. Eso no funciona, porque al final es un mortero nuevo sobre uno viejo. Tendría que tener un puente de adherencia. Ese es el concepto básico de un mortero viejo sobre uno nuevo, un cementoso nuevo sobre uno viejo. Se nos olvida y hacemos cosas caseras en tratamientos de grietas. Las grietas son, digamos, las patologías y los fenómenos más delicados en un cementoso. A tratar, me refiero. Y que si no se ponen cuidado, vamos a tener eso reflejado en el acabado final. Entonces, es muy importante que el tratamiento de grietas sea adecuado, profesional, con químicos profesionales para grietas. No estoy diciendo que sea todo costoso, al contrario, hay productos que son a veces más económicos que las soluciones caseras que damos en un proyecto, pero que sí nos van a brindar el respaldo y la garantía que necesitamos para que esta grieta funcione, no vuelva a aparecer, quede allí, a menos que haya una patología más grave de asentamientos y demás. Bueno, muy bien, no recomendamos instalar pisos de vinilo sobre másticos caseros o artesanales. Los másticos eran como mastic, también le llaman en otros países, que era que antes los instaladores de vinilo mezclaban pegante cerámico o acronal o algún tipo de químico derivado a petróleo. No, más bien, cada uno tenía su propia receta mágica y eso quedaba muy bonito. Lo ponían sobre las placas y sobre eso ponían vinilos. Pero ¿qué certificación tenemos de resistencias? No sabemos cuánto resiste a la abrasión, tracción, fricción, a la compresión. Ok, el autonivelante que les estoy diciendo sí está certificando eso. ¿Cómo podemos evitar esas patologías negativas? Entonces, por ejemplo, para evitar que sea un mortero pobre, deberíamos tener más de 3.500 PSI a la resistencia, usar barreras de vapor si es necesario. Esas barreras de vapor son milagrosas. Ustedes no se imaginan cuántos vinilos hemos podido instalar en América Latina y en el mundo con este producto químico que no es costoso, no es tan costoso y que se aplica como una pintura sobre el cementoso y lo que hace es que cuando esté evaporando, porque no logramos esperar la cura total o el secado, ese vapor se disipe y no afecte el vinilo, no lo abombe. Y al no abombarlo, pues la patología prácticamente no existe. Esa barrera de vapor profesional funciona muchísimo, pero también se debe controlar la sobrehidratación del mortero o del cementoso y controlar el proceso de cura, ya lo dijimos. Se recomienda usar autonivelantes profesionales. Profesionales quiere decir que debe ser de más de 4.000 PSI a la compresión. En la ficha técnica del autonivelante le deben decir entre qué espesores lo puede instalar. Un autonivelante normalmente se puede instalar entre 1,5 milímetros hasta 10 milímetros o 20 milímetros. Ok, eso es un autonivelante profesional y allí mismo le debe decir la resistencia al fabricante. Polyflor no fabrica autonivelantes ni adhesivos, pero sí le podemos decir cuáles son las características para que su proyecto funcione toda la vida útil que usted quiere y sea rentable. Bueno, muy bien, ya dijimos que los tratamientos de juntas de retracción y juntas constructivas debe ser profesional. Ah, no hablé de las juntas constructivas, esas son distintas. Las juntas constructivas sí se deben respetar hasta el acabado. Y hay juntas profesionales constructivas. No simplemente es dejar dilatado y poner el vinilo encima. Se va a quebrar, porque la junta constructiva está pensada para que la edificación por allí se mueva. Las grietas deben ser supervisadas y tratadas con cautela. Este tema de las grietas está visto muy, digamos, muy folclóricamente y no, debemos ser cuidadosos con las grietas que se nos presenten. Aquí hay un ejemplo de un autonivelante. Es un producto muy fluido que se mezcla con un mixer y luego se esparce en el área y por gravedad y con ayuda digamos, de este rodillo de púas se distensiona, se saca el oxígeno y queda en 24 horas, máximo en 48. O sea,
tiene una corona súper bonita, prolija, resistente de más de 4000 PSI para poner un vinilo nuevo. Espectacular. Usted puede instalar esto sobre cerámica, puede instalarlo sobre mármol existente, granito, cementosos como concretos, morteros, lo que quiera. Obviamente haciendo una inspección previa técnica, ¿no? Allí es muy importante la labor que hace, por ejemplo, Luis Carlos de Juanapo, de hacer una inspección técnica muy importante antes de la instalación de un vinilo profesional. Muy bien. También es importante para evitar postventas revisar la humedad en sitio. Hay distintos tests profesionales de revisión de humedad. El test que siempre se usa electrónico encima, algunos seguramente se han trabajado en pisos institucionales y comerciales y profesionales, han visto que el instalador lleva o el distribuidor lleva un aparatico electrónico para poner sobre las placas y dice, ah, está seco, no está seco. Pues yo les invito a que no se confíen de ese aparato. Es un indicador muy importante, nos puede dar una indicación, pero no es tan leal porque él va a medir solamente cuando usted pone el acabado sobre el mortero o sobre el concreto, va a medir solamente unos milímetros hacia abajo. ¿Por qué? Porque él funciona a través de unos electrodos, manda electricidad de un punto al otro. Y él dice, si la electricidad va rápido, pues quiere decir que el mortero está húmedo. Si va lento, está seco. Esa es como la lógica para atrás de la que funciona el electrónico. El problema es que los cementosos no son de 3 o 4 milímetros. Y ya a mí no me interesa revisar solo la superficie. Me interesa revisar si en todo el espesor del mortero o el concreto hay humedad. Y muchas veces la humedad se alberga en la parte de la base. Y si estamos hablando de un mortero de 5 centímetros de espesor o hasta de 7 centímetros de espesor o de un concreto, pues evidentemente ese aparato no va a leer, no va a tener una lectura muy leal. Muy bien. Debemos impermeabilizar. Es que a veces cuando hablamos de humedad por la cual se afectan vinilos, creemos que solamente es la que viene de abajo, que es la de capilaridad. No, también hay humedad por esta que les estoy mostrando aquí. Hay humedad accidental, saturación, hay humedad por filtración, hay humedad por condensación. Han habido posventas muy raras. Por ejemplo, una vez en un centro ontológico muy grande, como de 20 consultorios ontológicos, pasó que en un consultorio, el número 20, por darles un ejemplo, se abombó el vinilo aséptico de Poliflor y no encontrábamos la humedad por ningún lado, allí estaba seco, pero sabíamos que había una humedad porque se soltaba y se soplaba, se abombaba. Muy bien, pues pasó, fue que una unidad ontológica más allá, como a 5 consultorios, tenía una fuga de una gota diaria de agua. Y el agua lo que hace es que por filtración empieza a buscar por dónde salir y empieza a filtrarse hasta que salió 5 consultorios adyacentes. Eso puede ocurrir. Así que un vinilo es un gran indicador de si hay problemas de humedad en su institución que no deberían existir por salud del usuario. Y allí va a presentarse una postventa. Para evitar eso, use barreras de vapor, impermeabilice, no exponga su edificación a la intemperie en el proceso constructivo de acabados. El mortero que va a recibir el vinilo es un acabado. Trátenlo como un acabado. Pasa mucho que tratamos el mortero y lo fundimos, está la intemperie y el personal de obra transitando el mortero, con la bota de obra, con los andamios, con las escaleras, con todo lo de obra, con los implementos cayéndose del cielo raso, pues lo están maltratando. Y al final, ¿quién va a tener que invertir digamos, en reparar ese mortero? Va a ser el constructor. Entonces, si empezamos a pensar que es un sistema y que hay que cuidar el proceso constructivo desde abajo y pensarlo, vamos a tener pisos extremadamente durables. Yo conozco pisos, llevo 15 años especificando e instalando proyectos y les digo que tengo pisos de hace 15 años en perfecto estado. Como tengo otros que hace 2 meses se instalaron y ya están fallando, porque puede fallar alguna de estas cosas que les estoy mencionando en las patologías. Muy bien, creo que con esto hemos terminado. A mis amigos de Costa Rica, nuestros hermanos, un saludo especial desde Colombia. Muchas gracias por esa atención, por tomarse el tiempo de seguir construyendo conocimiento, debate. Le estaba diciendo a Gerardo que me encantan las invitaciones que me hace porque es muy abierto. Se nota que ustedes son súper inquietos en seguir profundizando. Cuenten con nosotros, por favor. Aquí está el código QR de Fulcer, que es nuestro distribuidor oficial en Costa Rica, para que por favor allí los van a contactar, les van a poder hacer llegar catálogos y muestras de nosotros de la fábrica directamente de Inglaterra. También voy a mostrarles a continuación mis datos para que ustedes puedan escribirme al WhatsApp en Colombia o al correo electrónico, cualquier inquietud o duda técnica. Recuerden que no vendemos ningún producto institucional de forma directa de la fábrica, sino que lo hacemos a través de distribuidores oficiales, testeados, que saben instalar, que están capacitados por nosotros, que están certificados por nosotros. Ellos son los encargados de suministrar los productos localmente en cada país. En el caso de Costa Rica, Fulcer es nuestro distribuidor y aliado. Y aquí están los datos míos para que cualquier duda, inquietud que quieran profundizar, lo puedan hacer. Bueno, Gerardo. Cristian, muchas gracias.
En realidad, bueno, no tenemos ni consultas en el chat, pero si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor, puede hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Pucha, nunca había estado en una charla tan de excelencia con frente a pisos vinílicos, muy completa. Muchísimas gracias. En realidad, se abarcó muchos puntos y no sabía que había tanta gama en las posibilidades de pisos y variedad que existen y me quedo impresionado. Bueno, Ok, en realidad, muchas gracias por todo. Que dicha que dejaste los datos, que dicha que dejaste los datos de la compañía que representa su fábrica, la fábrica de ustedes, que ustedes representan también, y para que las personas acá en Costa Rica, los arquitectos, puedan comunicarse. Le voy a agradecer, Cristian, por favor, que nos haga llegar de alguna manera la información que te pedí para poder distribuirla la comunidad nuestra, en el chat nuestro de Proyectar. Sería de gran utilidad y para poder también introducirla en la biblioteca que tenemos, ¿verdad? perfecto. Entonces, dice También, Brian Sen que tengo un local de venta de pisos de fijo, voy a contactar con Fulcer, ¿ok? súper. No, y Brian es una persona, un arquitecto muy emprendedor, un arquitecto muy esforzado, y yo sé que le va a ir bien con todo ese tema. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Voy a detener la Con grabación. gusto. Sí, Quédate al antes final. de que termines, también me pueden ubicar por LinkedIn para que sepan la red social profesional. Allí estoy como Cristian Prieto. Me van a encontrar allí en LinkedIn y pueden agregarme para que podamos seguir en conversación también por allí. Ay, gracias a Eder por ese saludo. Excelente charla, muy profesional, nos dice Brian también. Muchas gracias. Ayer le pareció que el tiempo de la charla estuvo muy bien y que muy buena charla. Y bueno, también Josué nos está agradeciendo. Y bueno, está impresionado Gerardo, dice Eder, así que también está impresionado ayer. Gracias por Sí, esos sí, comentarios. Yo le dije a Gerardo que me parece muy importante ese feedback, esa retroalimentación, así que chévere que hagan sus comentarios, me parece muy importante. Yo los tomo muy a favor para seguir creciendo como profesionales y como aliados de su mercado. claro. Voy a detener la grabación. Cristian, ¿te puedes quedar al final un momentito, por favor? Claro que